Hola, vamos a ver hoy el uso de la prueba T para muestras relacionadas, es decir, cuando son los mismos sujetos que pasan por dos condiciones. Recordemos que la prueba T es una prueba paramétrica que se utiliza para comparar muestras, en este caso relacionadas, ¿ok? Y que obviamente al ser estadística paramétrica pues debe de cumplir los supuestos de la estadística paramétrica. Bueno, en este caso lo que vamos a probar hoy, lo que intentamos averiguar es si existen diferencias en los niveles de estrés de un grupo de personas antes y después de pasar por un taller para el control del estrés. Tenemos aquí entonces el puntaje de cada uno de los sujetos antes y después del taller, el puntaje del nivel de estrés. Recuerden que cuando analizamos grupos relacionados, las variables se capturan de esta manera. Recuerden siempre que en SPSS cada renglón representa un sujeto y cada columna una variable. En este caso, la condición 1 o por ejemplo en este aquí antes y la condición 2 después son tratadas como dos variables. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden la forma de capturar datos cuando los grupos son relacionados. Bien, entonces, para hacer el análisis, una cosa que es muy útil, igual que como hemos visto en otros videos, es inspeccionar los datos de manera visual. Vamos a generar gráficas de barras, en este caso, para comparar las medias del grupo antes y después de participar en el tratamiento. Es lo primero que vamos a hacer antes de correr el análisis de T. Ok, esto es muy sencillo. Vamos a ver qué es lo que a dónde vamos a ubicarnos. En gráficos, vamos a darle en gráficos de diálogo antiguo, en barras. Ya está por default seleccionada simple, la dejamos ahí. Y aquí vamos a pedirle el resumen para distintas variables. Recuerda que son dos variables, antes y después. Por eso pedimos resumen para distintas variables. Y le damos definir. Ok, y aquí vamos a simplemente pasar los valores que tenemos de las dos variables que estamos analizando, ¿no? O sea, el antes y el después. Por default, aquí me va a generar la media, min, que significa media, pero yo puedo cambiar aquí el estadístico. A lo mejor quiero que me presente la moda, o el número de casos, o las varianzas, etcétera. Entonces, pero lo que me interesa es la media, dado que T compara medias, quiero ver a nivel visual cómo se comportan los datos. Entonces ya, le doy a aceptar. Y me va a generar un gráfico de barras como este. ¿Ok? Aquí está, el eje de las Y representa la media de puntuaciones. Y aquí el nivel de estrés antes del taller, ¿cómo estaba el nivel de estrés? Podemos ver que estaba en 6 punto algo. Y el nivel de estrés, la media del nivel de estrés después del taller, que es menor a 4. ¿Okay? Aparentemente, a juzgar por las diferencias a nivel visual, parece ser que el taller redujo los niveles de estrés de los sujetos. ¿Okay? Vamos a ver si funciona, si esto sucede así o es comprobable a partir del análisis estadístico. ¿Okay? Pues vamos a recordar cuáles son las hipótesis que vamos a someter a comprobación. La hipótesis nula, obviamente, es que no existen diferencias en los niveles de estrés antes y después del taller. Y la hipótesis de investigación, en este caso, es una hipótesis bilateral. Lo que queremos saber es simplemente si existen diferencias en los niveles de estrés antes y después del taller, si hubieron cambios antes y después del taller. Muy bien. Vamos entonces ahora a analizar los datos con la prueba T. Para esto nos vamos a analizar. Después le damos en comparar medias. Aquí ubicamos comparar medias. Buscamos T para muestras relacionadas. Ok, le damos clic. Ok, y aquí lo que tenemos que dar es precisamente colocar los pares que se van a comparar. Las variables que se van a comparar. En este caso el nivel de estrés antes y después. Pues simplemente lo pasamos. El 1 y el 2. Muy bien. Y ya, es todo. Le damos a aceptar y ya nos genera los valores, los datos, resultados para la prueba T. Lo primero que vamos a ver, el primer cuadro que nos genera son las medias, precisamente para
la condición, en este caso el antes y el después. Antes del taller la media era de 6.67 y después del taller de 3.72. Luego viene la n, obviamente pues es la misma n, pues son los mismos sujetos, la desviación típica o estándar y el error típico de medida. ¿Ok? Luego, ese es un dato extra que nos da la prueba T, el nivel de correlación entre las variables. Ese dato no lo vamos a tomar en cuenta. Y luego vienen aquí la media de las diferencias. Precisamente aquí en esta parte, ustedes pueden ver, es el nivel de estrés menos, el nivel de estrés antes del taller menos el nivel de estrés después del taller. Esta es la media que se obtiene de esas diferencias, la desviación de esas diferencias, el error típico de esas diferencias, el intervalo de confianza de esas diferencias y luego el valor de T. El valor de T es 4.847 con 17 grados de libertad. Claro, son 18 menos 1, 17. Y el nivel de significancia es de 0.000. Obviamente, esto es un valor menor al 0.025, que es el que utilizamos con una hipótesis bilateral. Por lo tanto, la prueba resulta estadísticamente significativa, con lo cual, entonces, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación y concluimos que existen diferencias en los niveles de estrés antes y después del taller.